El psicoanálisis después de Freud, los Bleichmark, el concepto de adaptación. Probablemente llame la atención del lector el énfasis que hemos puesto al referirnos a este aspecto de la teoría de la psicología del yo, pues no solo hemos dedicado a él un punto especial de la exposición, sino que está presente en casi todo lo que hemos desarrollado. Esto no es casual. Efectivamente, el tema tiene, en el modelo teórico de Harman y sus continuadores, un peso fundamental. La jerarquía otorgada al concepto de la adaptación es el resultado de la conjunción de varios factores teóricos y prácticos que consideramos esenciales de esta escuela: enfoque de la realidad como algo objetivo y externo al sujeto, importancia de los modelos biológicos para pensar al ser humano y su adaptación al medio, y finalmente, influencia del pensamiento positivista. No escapa a la perspicaz mente de Harman el hecho de que el concepto de adaptación tiene complejas implicaciones clínicas e incluso filosóficas. ¿Desde qué perspectiva se considera adaptada o inadaptada una conducta o fenómeno? En una primera definición, Harman enuncia: un hombre está bien adaptado si su productividad, su habilidad para disfrutar de la vida y su equilibrio mental no están trastornados. No hay duda de que el concepto encierra un posible juicio de valor realizado por el observador. Harman da a esta dificultad una solución teórica. Plantea que la adaptación debe valorarse desde la perspectiva del funcionamiento interno y externo del individuo a quien se examina. Lo que cuenta para describir el grado de adaptación es el logro que tiene cada sujeto de la función sintética e integrada del yo. Una persona estará tanto más adaptada cuando mejor pueda armonizar sus propias necesidades pulsionales con la realidad y con las metas ideales que se propone. No se trata entonces de funcionar como un autómata de lo que el mundo externo exija, sino de encontrar dentro de la vida cotidiana posibilidades adecuadas para dar salida a las mociones impulsivas, de tal manera que no entren en conflicto con las normas de la realidad, sino con sus propias normas morales. Indiscutiblemente esta concepción impregna y a la vez está impregnada de múltiples conclusiones. ¿A qué llamamos salud mental y a qué enfermedad? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? Desde una concepción estrictamente psicoanalítica, el problema puede adquirir relevancia al discutirse el alta de un paciente o su mejoría clínica. Consideremos ahora el proceso a través del cual el sujeto se desarrolla de la adaptabilidad innata a la adaptación. Aclaremos, sin embargo, que esta última, tal como la concibe Harman, es un punto virtual cuya búsqueda es constante y se da minuto a minuto en el curso de la vida. Como seres humanos contamos con un estado de adaptabilidad y tendemos a la adaptación. Nos dice: el estado de adaptación siempre implica una referencia a una condición futura. El punto de partida teórico para el término adaptación es la biología, una relación recíproca entre el organismo y el medio ambiente. La adaptación en biología connota la idea de autoconservación. Es mucho más compleja cuando la aplicamos al hombre. He aquí el dilema entre naturaleza y cultura tan presente en el psicoanálisis. En el proceso de adaptación del hombre a su medio surgen redes de identificaciones que influyen en las estructuras psíquicas, yo, superyo. La adaptación no es una sumisión pasiva al orden social, sino que es activa e incluye la intención de cambiar metas y objetivos sociales. Es posible distinguir tres modalidades adaptativas. El individuo puede optar por cambiar él mismo para adecuarse al medio. Puede también intentar la modificación del medio para lograr que éste se adecue a él. Y por último, puede decidir el cambio de ambiente hacia uno que le resulte más adecuado. Las dos primeras modalidades fueron mencionadas por Freud, quizás siguiendo a Ferenczi, como cambios autoplásticos y cambios aloplásticos, respectivamente. La última es una aportación original de Harman. Además de estos enfoques, la adaptación admite un análisis de tipo evolutivo, es decir, se pueden estudiar los pasos que se dan en pos de su logro.
Si para obtenerla debemos desarrollar nuevas funciones, estamos haciendo una adaptación progresiva. Si por el contrario volvemos a estudios ya superados del desarrollo, se trata de una adaptación regresiva. Veamos ejemplos de cada una. El niño que reemplaza el biberón por la cuchara realiza una adaptación progresiva. En términos menos madurativos, otro ejemplo de adaptación progresiva sería el caso de una paciente que a lo largo de su análisis logra incorporar, a través del conocimiento de sus conflictos inconscientes, nuevas pautas de conducta que le facilitan su relación con los demás y consigo misma. La adaptación de tipo regresiva está presente en la creación artística. El artista, al producir su obra, regresa del proceso de pensamiento en el que predominan las operaciones de síntesis y lógica, proceso secundario, a otro en que las fantasías y los impulsos juegan un papel predominante. Es un proceso adaptativo, ya que este procedimiento permite dar respuesta a los impulsos sin por ello descuidar la armonía con el medio externo. Las actividades inicialmente surgidas con un fin adaptativo pueden independizarse de la situación que les dio origen y adquirir autonomía. A esto se le conoce como autonomía secundaria del yo y juega un papel importante no solo en las condiciones normales, sino también en las patologías. Queda todavía un aspecto que merece discutirse. La adaptación tiene por objeto la autoconservación y entra en conflicto con otro factor regulador que es el principio del placer. Cabe preguntarse entonces cómo se produce el cambio del principio del placer por el de la realidad. Ferenczi propuso que la disposición a adaptar el dolor es un rasgo masoquista presente en el ser humano. French explica esta característica como una expresión de la compulsión a la repetición descrita por Freud. Hartmann no coincide con estos dos puntos de vista. Transcribamos sus palabras: ni el masoquismo ni la compulsión a la repetición pueden por sí mismos garantizar la adaptación a la realidad. Lo lograrían únicamente si hubiéramos convenido previamente como premisa que la relación con la realidad exige una adaptación del dolor. No podemos considerar como adaptativa una relación con el mundo en el cual su conocimiento necesite del dolor como condición. Para este autor, lo que orienta al ser humano hacia la realidad está íntimamente vinculado con la obtención de gratificaciones. Así, propone que el mundo externo es explorado en búsqueda de satisfacciones cuando la fantasía resulta insuficiente para proporcionarlas. Esta fantasía es en muchos casos una desencadenante de angustia. En este caso, la exploración de la realidad tendrá como objetivo calmarla, sirviendo de este modo a un fin defensivo. El narcisismo desde la perspectiva de la psicología del yo. Debemos destacar este aporte teórico de la psicología del yo al psicoanálisis. Hasta los trabajos de Hartmann reinaba confusión en torno al concepto del yo, debido en parte a que el tema era relativamente nuevo y también a los distintos enfoques que había hecho el propio Freud. Por momentos se refiere a la persona, en otros al cuerpo, a la representación o a la instancia psíquica. Hartmann propone distinguir las catexias del yo de las catexias del self y reservar para estas últimas el término de narcisismo. La palabra self se traduce habitualmente en español como sí mismo. El yo, como instancia psíquica, sería solo una subestructura de la personalidad. El self o imagen de sí mismo estaría compuesto por subestructuras entre las cuales no solo se cuenta el yo, sino que también está en el superyo y el ello. Lo opuesto a la catexia de objeto no es la catexia del yo, sino la catexia de la propia persona, es decir, la catexia del sí mismo. Al hablar de la catexia del sí mismo, no damos a entender si esa catexia está situada en el ello, el yo o el superyo. Esta formulación toma en cuenta que en realidad encontramos narcisismo en los tres sistemas psíquicos, pero en todos estos casos hay oposición a la catexia objetal y reciprocidad con ella. Por eso debe ponerse en claro si definimos el narcisismo como la catexia libidinal no del yo, sino del sí mismo.
Greenberg y colaboradores realizaron un documentado estudio sobre la delimitación conceptual entre el yo y el self, al mismo tiempo que revisaron y sintetizaron la bibliografía sobre este tema, mientras la conexión entre las diferencias que hace Hartman y los trabajos previos de Feder, que ya en 1928 anticipó estos puntos de vista. La reflexión de Hartman que reseñamos tiene importancia para los desarrollos posteriores del psicoanálisis estadounidense. Como lo mencionamos en la introducción en este capítulo, otros autores han tomado la definición del narcisismo de Hartman para basar en ella sus teorizaciones. Tal es el caso de Kohut y Kemper, quienes utilizaron el concepto de catexia de la representación del sí mismo. Una parte de las catexias, energías del yo, son propias y otras provienen del ello. Para que estas energías, inicialmente pulsionales, puedan ser exitosamente utilizadas por el yo, se requiere que sean neutralizadas, proceso que consiste en quitarles sus elementos sexuales o agresivos. El concepto de neutralización no es un aporte original de Hartman, fue tomado de los planteos clásicos freudianos. Sin embargo, sí lo es el hecho de que las energías neutralizadas no solo son las libidinales. Apoya sus hipótesis en una idea surgida de la biología. La defensa del individuo respecto del peligro del mundo exterior depende en gran medida de los recursos agresivos con que se cuenta. Propone que si la relación defensiva contra el peligro desde dentro es modelada, de acuerdo con la reacción contra el peligro desde afuera, es posible que el uso de la energía agresiva, en este caso más o menos neutralizada, sea más regular que el de la libido desexualizada. Resumiendo, cuando Freud escribió Introducción del narcisismo, hizo una oposición entre la libido que carga el yo y la que carga el objeto. Usó el concepto de yo en varios sentidos: la persona, una parte de ella, cierta organización dentro de la mente y también la imagen representacional de uno mismo. Hartman incorpora los planteos de la segunda tópica de Freud y diferencia el yo instancia, un conjunto organizado de funciones, del yo representación, imagen o identidad. Coincidimos totalmente con Hartman en pensar al narcisismo como una sobreestimación, una hipertrofia de la imagen y representación del yo o del sí mismo, tal como él lo designa. El caso extremo del delirio, en el que alguien cree que es Napoleón, muestra la carga narcisista volcada en una representación grandiosa que el sujeto tiene de sí mismo. Primera definición acerca de la diferencia entre pulsión e instinto. Si bien Freud utilizó en su obra palabras distintas para referirse a la pulsión y al instinto, no siempre esta diferencia quedó bien establecida. El importante aporte de Hartman en la separación de uno y otro concepto fue adoptado por todas las corrientes psicoanalíticas y es hoy ampliamente reconocido. En su trabajo, Comentarios sobre la teoría psicoanalítica de los impulsos instintuales, escrito en 1948, Hartman marca por primera vez la importancia de distinguir claramente ambas ideas. Se trata de no confundir los aspectos biológicos que impulsan la conducta humana de aquellos de índole psicológica. El concepto de instinto se refiere básicamente a los elementos de índole biológica que compelen al hombre a determinadas conductas. Son en este sentido estricto más importantes en los animales que en el hombre mismo. El impulso o pulsión es, por el contrario, un concepto de índole psicológica. Tiene con todo proceso mental de la psique humana más movilidad, está menos predeterminado y sus condicionantes guardan en buena parte distancia del sustrato fisiológico. Como la distinción entre uno y otro concepto en ocasiones se torna dificultosa, Hartman propone basar dicha diferenciación en un enfoque estructural. Si bien esta teoría admite de manera general que el ello es el depósito de los impulsos, el autor aclara que en el inicio de la vida es difícil distinguir entre los impulsos del ello y los del yo. El yo no es el depósito exclusivo de los impulsos. Todas las instancias psíquicas contienen aspectos dinámicos y energéticos.
La plasticidad característica de la conducta adaptativa del hombre, en contraste con la relativa rigidez de la de los animales inferiores y la mayor capacidad humana para aprender, son ejemplos destacados de las diferencias resultantes. Podemos escribir psicoanalíticamente la liberación de muchas capacidades de una estrecha conexión con una tendencia instintual definida, como la emergencia del yo en forma de un sistema psíquico definido. Regresión al servicio del yo. Este concepto fue introducido por Chris, uno de los psicólogos del yo más sobresalientes y coautor de Hartman en muchos trabajos. Él estudió el proceso creativo y propuso que hay una regresión que puede producirse promovida de manera activa por el yo. Como es sabido, el término regresión tiene muchos sentidos en psicoanálisis. Chris sigue la idea que Freud expresa en la interpretación de los sueños. Allí, uno de los significados de la regresión es el pasaje de modos de funcionamiento del proceso secundario al primario. El proceso primario es aquel en el cual las energías se desplazan libremente de una u otra representación. En este estado, además, el tiempo, el espacio y la contradicción lógica son dimensiones que no tienen el valor que les adjudicamos habitualmente. En los sueños se manifiesta el proceso primario, estar y no estar en determinado sitio, aparición simultánea de personas cuya presencia real en nuestra vida no coincidió temporalmente, un lugar que reúne por condensación las características de muchos lugares diferentes. El inconsciente está estructurado de acuerdo al proceso primario. El proceso secundario, por el contrario, se caracteriza por el hecho de que los afectos están ligados a determinadas representaciones. No pueden, por lo tanto, desplazarse libremente. En estas circunstancias, el tiempo, el espacio, la contradicción no son vulnerados. El proceso secundario es el que caracteriza nuestros pensamientos conscientes. Una vez hecha esta aclaración, agreguemos que desde el punto de vista del desarrollo, el proceso secundario va reemplazando progresivamente al proceso primario. Esta situación coincide en gran medida con el desarrollo del yo. Lo que Chris propone es que junto con las regresiones a las que el yo está arrastrado, ocurren otras promovidas activamente por aquel. ¿Qué fin puede perseguir el yo al realizar estos movimientos? Sí. Como dijimos, las energías del proceso primario son libres, no están fijadas a ninguna representación. El retorno al proceso primario podría permitir al yo la utilización de estas energías para caracterizar las representaciones del proceso secundario. De esta manera, logra una mayor amplitud de catexias que quedan a su disposición, obteniendo una energía que hasta entonces era utilizada solo en los procesos inconscientes. El yo del artista pone a su disposición elementos del proceso primario, la fantasía, la falta de temporalidad, etc. La creación que resulta de tal maniobra es a todas luces una producción del yo y sirve a los fines que éste se propuso. La asociación libre durante el transcurso de la sección analítica puede concebirse como una cierta regresión del proceso secundario al proceso primario, cuyo fin es poner a disposición del yo nuevos conocimientos y capacidades para comprender los conflictos inconscientes. 3. Los desarrollos técnicos, análisis de las defensas, regresión, alianza terapéutica y de trabajo. Investiguemos un poco la historia de este importante concepto técnico aportado por la psicología del yo. El punto de partida teórico para su elaboración fue la propuesta de Richard Serva, presentada en el Congreso Internacional de Wiesbaden en 1932, acerca de la disociación del yo en el proceso terapéutico. Este autor planteó que en el curso del análisis del yo se disocia en un yo que participa en la neurosis de transferencia y otro que es capaz de observar lo que sucede en la interacción con el analista, recibir las interpretaciones y procesarlas. El origen de la disociación estaría en las interpretaciones del analista
al promover en el paciente que una parte de su yo se identifique con el trabajo del analista para comprender los conflictos. Ejemplifiquemos. Un paciente llega el lunes a la sesión después de la interrupción del fin de semana. En sus asociaciones se muestra hostil con el analista. Este le interpreta el sentimiento de abandono que tuvo en el fin de semana y el paciente responde que efectivamente cuando se fue el viernes de la sesión sintió mucha tristeza de tener que esperar 2 días para regresar. En la primera intervención del paciente, diría Sterba, está operando la neurosis de transferencia. La interpretación accionará un mecanismo mediante el cual el paciente o una parte de él, para ser más precisos, está en condiciones de observar sus sentimientos y su conducta. Esta capacidad de observación resulta de la identificación con la función interpretativa del analista. En este punto de nuestra exposición acerca de los planteos de la psicología del yo, el lector estará en condiciones de notar la evidente relación que tiene esta propuesta de Sterba con la noción de Hartmann de área libre de conflictos. Ambos autores coinciden en proponer que el yo cuenta con cierto grado de autonomía respecto del conflicto. En el caso de Hartmann, esto explica la capacidad de un individuo para comprender, pensar, etc. Para Sterba, en el plano netamente técnico, tal autonomía sirve para iluminar el hecho de que el paciente es capaz de observar sus propias sensaciones y colaborar con el analista en su comprensión. Como lo explica Echegóyen, la idea de Sterba despertó severas críticas, ya que en ese entonces la única situación en que se admitía una disociación del yo era la psicosis. Freud, sin embargo, en sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, dio validez a ese concepto. Sobre esta base teórica, Elizabeth Setzel y algunos años más tarde Ralph Grinson propusieron el término de alianza terapéutica y alianza de trabajo respectivamente. En un principio, Setzel planteó que la alianza terapéutica formaba parte de la transferencia. Sería la parte transferencial que permite al paciente colaborar con el análisis y progresar. Grinson propone años más tarde una diferenciación más tajante entre neurosis de transferencia y alianza de trabajo. Esta última es definida como la relación racional y relativamente no neurótica que tiene el paciente con el analista. Es por lo tanto una relación no transferencial. Según estas ideas, la alianza de trabajo y la neurosis de transferencia son dos tipos diferentes de reacciones del paciente hacia el analista, que se puede examinar por separado. La alianza de trabajo pone de relieve la capacidad que tiene el paciente para trabajar en el tratamiento con el fin de resolver sus conflictos y conocer sus motivaciones inconscientes. Esta capacidad depende de la estabilidad del yo razonable, que es equivalente al área de conflictos del yo de Hartmann. ¿Cuáles son los factores que funcionan facilitando la alianza de trabajo y cuáles son los que la dificultan? Los primeros pueden ubicarse en el paciente, en el analista o en la situación analítica misma. Los estudiaremos por separado, si bien, como es evidente, todos coexisten y por momentos son difíciles de aislar. Las contribuciones del paciente dependen esencialmente de la capacidad que éste tenga de establecer una variedad especial de relaciones de objeto con rasgos neutralizados y desexualizados, dice Grinson. Los pacientes tienen que haber podido formar esas relaciones sublimadas de objeto-individuo en sus vidas exteriores. Por otra parte, la conciencia de enfermedad y el deseo de mejorar son elementos importantes que impulsan la colaboración del enfermo. Otros factores, como por ejemplo la estabilidad de las funciones yoicas autónomas y la habilidad del paciente para expresarse de diversos modos, no obstante las limitaciones que le pueda ofrecer su propio padecimiento, son necesarios y favorecedores de la instalación de la alianza terapéutica. Los psicóticos, como veremos al referirnos a la analizabilidad, son incapaces de establecer este tipo de alianza, ya que ni la estabilidad del yo ni la conciencia de enfermedad están presentes en grado suficiente como para permitirlo. En los adolescentes, a pesar de las dificultades que se presentan,
es posible aplicar el método psicoanalítico afianzando la alianza terapéutica y realizando ciertas modificaciones momentáneas a la técnica clásica, según lo sostiene Norma León de López. El analista, por su parte, también es copartícipe en la alianza terapéutica. La contribución más importante que hace para lograr que aquella se instale es preservar en la función analítica y en la búsqueda del insight por parte del paciente. La disociación del yo en un observador y otro vivencial depende de las interpretaciones que haga el analista. Son estas y no otro tipo de medidas las que favorecen la colaboración del paciente en el tratamiento. Hay, sin embargo, otros factores que pueden ayudar: la importancia que el terapeuta concede a cada sesión o la escasez de sus ausencias son algunos ejemplos. El analista, dice Grinson, debe ser sensato y explicar al paciente el porqué de algunas medidas que adopta. Ya si se quiere fomentar una actitud realista y razonable del paciente, debe sustentar una postura análoga. No hay que confundir abstinencia, regla fundamental del análisis, con frialdad. El analista tiene que ser cálido y mostrar interés por el paciente, sin por ello caer en el acting out, es decir, sin violar la regla de abstinencia. Su conducta general, según Grinson, debe oscilar entre privar de gratificación directa al paciente, con lo que se estimula su neurosis de transferencia, y preocuparse por el dolor psíquico del enfermo. La regresión no puede lograrse a través de una actitud autoritaria que estimule los impulsos masoquistas del paciente o que explote la necesidad de éste de obtener ayuda. Por último, la situación analítica en sí misma y en el encuadre puede contribuir a la contribución de la alianza. Grinson identifica dentro del setting los siguientes elementos: la frecuencia de las sesiones y la duración del tratamiento demuestran al paciente la preocupación que el analista tiene por su salud mental. El diván y el silencio fomentan no solo la fantasía, sino también la reflexión crítica. El escrutinio al que se somete la misma alianza de trabajo es un elemento que contribuye a consolidarla. Finalmente, contar con un terapeuta preocupado por comprender lo que sucede fomenta en el paciente la curiosidad por sus procesos inconscientes y el deseo de aprender. Veamos así que la alianza terapéutica, tal como la denominó Elizabeth Seltzer, o alianza de trabajo según Grinson, resulta de la confluencia de muchos elementos, ya sea aportados por el paciente y su propia estabilidad yoica, por el analista con su pericia y calidez y por la situación analítica en sí misma. Pero no siempre se puede dar esta feliz conjunción. Grinson analiza también las posibles causas que hace que la alianza de trabajo fracase o incluso no llegue a constituirse. Como ya vimos, hay determinadas patologías en las que la inestabilidad yoica, la falta de conciencia de enfermedad o la intolerancia a las privaciones hacen difícil, si no imposible, que el paciente pueda colaborar constructivamente en el análisis. Una transferencia muy intensa en la que se movilicen fuertes resistencias o el hecho de que el paciente utilice la asociación libre como una forma de escapar de intensos sentimientos transferenciales pueden también obstaculizar la mejoría que se consigue a través del insight. Por último, cabe la posibilidad de que la relación transferencial esté tan invadida de sentimientos hostiles y agresivos hacia el analista que impidan la necesaria identificación del yo observador del paciente con él y con la consecutiva instauración de la alianza de trabajo. En todos los casos en que la incapacidad no surge de funciones yoicas deficientes o falta de conciencia de enfermedad, la vía de superación es la interpretación y el insight. A través de estos instrumentos es posible resolver las resistencias y liberar al yo observador del paciente, permitiéndole así formar una alianza de trabajo con el analista. Para un próximo audio, analizabilidad.